tutorial es para ver el tema que es potenciación en números enteros. La potenciación, lo primero que tenemos que saber es que no es otra cosa que una forma simplificada de escribir una multiplicación. Por ejemplo, en vez de hacer 3 por 3 por 3 por 3 4 veces, es decir, una multiplicación donde el 3 aparece 4 veces como factor, podemos escribir directamente 3 elevado a la 4. Así se lee. Esto que está acá no es otra cosa que una potencia. Una potencia tiene los siguientes elementos. Una base, que en este caso sería el 3, que es el factor que se repite muchas veces en la multiplicación, y eso que se llama exponente. Estos nombres hay que saberlos, que me indica cuántas veces va a aparecer como factor la base de una multiplicación. Entonces por eso acá el 3 aparece 4 veces como factor en la multiplicación del 3 por sí mismo. O sea que la potenciación de alguna forma, si bien es una operación en sí misma, no es otra forma que una forma simplificada de anotar una multiplicación. Va a haber casos un poco raritos en la potenciación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto sería algo raro. 0 elevado a la 0. 0 elevado a la 0 va a ser una indeterminación. Indeterminado. Ahí no podemos decir que haya un resultado de esa potencia. En cambio, cualquier número A elevado a la 0, siempre y cuando A, no cualquier número, sea distinto de 0, es decir, con la base distinta de 0, me va a dar siempre 1. Es decir, A a la 0 me va a dar 1, siempre y cuando haga esta aclaración, que A es distinto de 0. Así, por ejemplo, podría tener 7 a la 0 igual a 1, 5 a la 0 igual a 1, menos 3 a la 0 igual a 1. Fíjense que para poner el menos como base de la potencia tenía que poner el paréntesis. No así, si anoto esto así, eso es diferente. En este caso, el caso de abajo, que es diferente al de arriba, sería menos, ese menos de ahí, y 3 a la 0, que es 1. Es decir, el signo menos no está afectado al exponente en este segundo caso. En este segundo caso no estaría afectado el menos al exponente si no pongo el paréntesis. O podríamos tener, por ejemplo, 5 por 7, ni siquiera nos hace falta hacer la cuenta, a la 0, igual a 1. Es decir, cualquier número que no sea 0 elevado a 0 siempre me va a dar 1, y eso es algo muy importante en la potencia. En la potenciación también va a ser muy importante la regla de los signos. ¿Por qué? Porque como no es otra cosa que una forma simplificada de escribir una multiplicación, entre la multiplicación y división de enteros tenemos regla de signos, bueno, la regla de signos se va a ver reflejada también en lo que sucede en la potenciación. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo tengo 5 negativo a la menos 2? Si tengo a la menos 2, no, perdón, a la 2. A la 2. Tengo 5 igual a 2. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que lo que tengo que hacer según esto es una multiplicación en donde el menos 5 aparece como factor 2 veces, es decir, hacer menos 5 por menos 5. Hacer menos 5 por menos 5, según la regla de los signos, menos por menos, termina quedando más. Entonces esto me termina quedando más. Y 5 por 5, 25, queda positivo. Acá el exponente es par y quedó positivo. Esa conclusión la vamos a generalizar. Siempre que tengamos un exponente par, el resultado de la potenciación va a ser positivo. No importa el signo que tenga la base. Siempre que el exponente sea par, el resultado va a ser positivo. Por ejemplo, podríamos tener así. Vamos a probar uno un poquito más largo. Menos 3 a la cuarta, que era el que teníamos recién. No, pero recién tenemos 3 a la cuarta positivo. Ahora vamos a tener menos 3 a la cuarta, lo mismo que hacer menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Cuando multiplique estos dos, menos por menos, me va a quedar positivo el resultado. Así que esos dos juntos me va a dar 9 positivo. Cuando multiplique estos dos, también me va a dar 9 positivo. Y luego, 9 positivo por 9 positivo, 81 positivo. Como verán, como era par el exponente, el resultado termina positivo. Siempre que el exponente sea par en una potencia, el resultado va a terminar positivo, independientemente del signo que tenga abajo la base. Por ejemplo, obviamente, si la base es positiva no va a haber drama, porque
Si la base es 2 a la 2, bueno, es 2 por 2, 4 y queda positivo. En realidad el problema que nos podríamos pensar es qué pasa cuando tengo una base negativa como acá. Bueno, vemos que si el exponente es positivo, siempre el resultado va a ser positivo. Lo que podemos ver es qué pasa cuando tenemos exponentes, si el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Entonces, la cuestión sería así, algo que podríamos decir respecto a la potencia. A a la n, si n es par, el resultado va a ser siempre positivo. En cambio, si n es impar, el resultado va a tener el signo de la base. Es decir, no podemos decir nada. Acá se nos van a presentar dos situaciones. Entonces veamos, una base positiva, por ejemplo 3 elevado a la 3, que es impar, va a ser 3 por 3 por 3, que es 3 por 3, 9, por 3, 27, positivo. ¿Ven? Quedó positivo, mantuvo el signo que tenía la base era 3 positivo. En cambio, si la base es negativa, va a mantener el signo de base, el resultado, es decir, que va a ser negativo, porque va a ser menos 3 por menos 3 por menos 3, que me va a quedar menos por menos más, me va a quedar 9 positivo, pero por el menos 3 todavía me falta y me queda entonces positivo por negativo, resultado negativo, menos 27. Bueno, como verán, se cumple eso que acabo de enunciar acá, que es muy importante, que va a mantener siempre, cuando sea impar el exponente en la potencia, el signo de la base, el resultado. Eso es conceptualmente la potencia y algunas referencias a cómo manejaría los signos según la paridad o imparidad del exponente n, si los nombres que dijimos, estos bases, estos exponentes. Si el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo de la potencia, y si el exponente es impar, la potencia va a tener el signo de la base. ¿Qué más podemos decir respecto a propiedades de potencia? Bueno, mucho más. Hay algunas propiedades muy importantes en potenciación. Una primera es la distributiva. Pero la distributiva, ojo, la potenciación va a ser distributiva respecto de la multiplicación y de la división. Pero ojo, no respecto de suma, no se dice suma, respecto de adición, pero es la suma, ¿sí? Adición, no respecto de adición, ni sustracción. Y eso hay que tenerlo bien presente. Vamos a poner ejemplo de cómo sería distributiva si respecto de la multiplicación y de la división. Vamos con de la multiplicación, pongamos un ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, 2 por menos 3 podría ser todo elevado a la 2. Esto va a ser igual a, que si yo lo distribuyo así. Entonces me va a quedar 2 a la 2 por menos 3 a la 2. Fíjense que si acá yo hago primero el 2 por menos 3, que me queda menos 6. Menos 6 al cuadrado, como el exponente es par, que es número 2, me va a quedar resultado positivo, y 6 por 6, 36 positivo. Del otro lado, como lo distribuí, me va a quedar 2 a la 2, es hacer 2 por 2, que es 4, por menos 3 por menos 3, que es 9 positivo. Entonces también me queda 36. Como verán, el distributivo respecto de la multiplicación, bueno, eso sería un ejemplo. Y ahora lo vamos a hacer respecto de la división. El de la división todavía es más útil, porque tiene el doble uso que también nos sirve para fracción. Por ejemplo, si yo tengo 10 dividido 2, para dar un ejemplo. Uy, quedó muy
se note un poco mejor. Ahí está, dividido 2, supongamos que está a la 3, ¿sí? Yo puedo hacer 10 dividido 5 a la 3, y 5 a la 3, 5 por 5, 25, por 5, 125. Pero también puedo distribuirlo y hacer 10 a la 3 dividido 2 a la 3, porque es distributiva respecto de la división también, la potenciación. Entonces acá me quedaría 10 a la 3, 10 por 10, 100 por 10.000, dividido 2 por 2, 4 por 2, 8. Y bueno, 1000 dividido 8 también me da los 125. Podría haberlo distribuido, resolverlo así, o podría haberlo resuelto así. Hay veces que nos va a convenir una forma de resolución y a veces otra, sobre todo los ejercicios combinados, por ahí hace falta, o las ecuaciones a veces distribuirlo, entonces hay que aprender a hacerlo. Vamos a borrar eso, vamos a ver dos propiedades más. Vamos a ver primero lo que se conoce como producto de potencias de igual base. Si yo tengo dos potencias, producto de potencia, por lo menos dos, podrían ser más, pero supongamos que tenemos una potencia, bueno, muy gordo está, busquemos este sistema flaco, ahí está. A la 5, bueno, primero voy a poner primero el ejemplo lo vamos a hacer numérico. Vamos a afinar un poco la punta, acá. Pongamos 3 a la 5. Muy grande me va a quedar, vamos a ponerlo un poco más chico, perdón. Vamos a poner una base más fácil, una base 2, que siempre es más fácil, 2, y lo vamos a hacer elevado a la 2, por 2 a la 1, no se escribe el por 2 a la 1, no se escribe el 1, por 2 a la 3, por ejemplo. Bueno, ese a la 1, acuérdense que no se escribe. Pero ahí sabemos que si no tiene escrito un exponente, se supone que el exponente es 1. Bueno, acá tengo un producto de 3 potencias. Esta es una potencia que es 2 a la 2, esta es otra potencia que es 2 a la 1, y esta es otra potencia que es 2 a la 3. Ese producto de potencias es un producto de potencias que todas tienen la misma base 2. Observen eso, base 2, base 2, base 2. El producto de potencia de igual base va a ser también como resultado otra potencia que va a tener la misma base 2, y cuyo exponente, es decir, el exponente que le voy a poner acá, va a ser igual a la suma de los exponentes dados. En este caso sería 2 más 1 más 3. Es decir, que esto sería 2 a la 6. Y ahora averiguaré cuánto es 2 a la 6, que es multiplicar 2 por sí mismo 6 veces. Entonces va a ser 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Esto me da 64. ¿Qué otra propiedad? Esta propiedad se va a ser sumamente útil en muchos casos. Fíjense un caso muy anecdótico. Si yo tengo 3 a la 10 por 3 a la menos 8, por ejemplo, acá es súper útil el producto de potencia de igual base. ¿Por qué? Porque según lo que dice el teórico va a ser igual a otra potencia que va a tener la misma base que la dada, en este caso base 3, y los exponentes va a ser la suma de los exponentes dados. Entonces hago 10 más menos 8, pero hacer 10 más menos 8 es directamente hacer 10 menos 8, eso hay que acordarse. Entonces esto es lo mismo que 3 a la 10 menos 8, que esto es lo mismo que 3 a la 2, que es igual a 9. Y fue muy fácil resolverlo así. Fíjense que si lo resolvemos así, tendríamos que calcular 3 a la 10, que es muy largo y muy difícil. Y bueno, después tendríamos que haber visto qué hacíamos con ese signo negativo. Y como iba a complicar mucho si no usaba la propiedad del producto de potencia de igual base. Vamos a ver otra propiedad también muy importante, que es el cociente de potencia de igual base. Cociente de potencias de igual base. Tengo que tener un cociente y tiene que ser de potencias, veamos. Tengo 5 a la 23, wow, 5 por 5 por 5, 23 veces, muy grande. Y eso lo estoy dividiendo 5 a la 22. Bien, esto es un cociente, porque estoy haciendo una división, de dos potencias que tienen la misma base 5. El resultado va a ser
otra potencia que va a tener la misma base 5, nada más que ahora los exponentes, en vez de sumarse, se van a restar. Es decir, el exponente va a ser la diferencia entre el exponente del dividendo y el exponente del divisor, en ese orden. Es decir, hago 23 menos 22. Diferencia, como ya verán, del exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Entonces esto me va a quedar 5 a la 1. Y todo número elevado a la 1 es igual al mismo número, entonces me da 5. Bueno, ahí podemos enunciar otra propiedad a su vez. Todo número A elevado a la 1 es igual al mismo A. Todo número, por ejemplo, 7 a la 1, 7. Menos 3 a la 1, menos 3. Y así con todos. Con el cociente de potencia de igual base, entonces, que es igual a otra potencia en la misma base y cuyo exponente es la diferencia de los exponentes dados. Como verán, acá fue de suma utilidad utilizar el cociente de potencia de igual base. También lo podemos ver, el cociente de potencia de igual base, anotado como nos conviene, quizás como una fracción o como algo muy utilizado. Muchas veces tenemos esto así: 5 a la 27 dividido 5 a la 25. Esto es un cociente porque es una división de dos potencias que tienen la misma base 5. El resultado va a ser otra potencia que va a tener la misma base 5 y cuyo exponente va a ser la diferencia entre el exponente del divisor, del dividendo y del divisor. Entonces va a ser 27 menos 25. Entonces me va a quedar 5 a la 2, que es igual a 25. ¿Qué otra propiedad importante de la potenciación? Otra propiedad importante es la potencia de otra potencia en una misma base, ¿no? O sea, dando una base A, una potencia de A, y otra potencia de la misma base A. Esto sería ser, por ejemplo, un ejemplo. Bueno, esto según el teórico va a ser igual a otra potencia que va a tener también la misma base A, pero el exponente ahora no va a ser ni suma ni resta de los exponentes. El exponente que va a tener va a ser la multiplicación de los exponentes dados, por ejemplo, n por m. Podemos tener como ejemplo 2 a la 2 a la 3. Entonces tenemos potencia de otra potencia en una misma base 2 va a ser igual a otra potencia que va a tener la misma base 2 y cuyo exponente va a ser el producto de los exponentes dados, 2 por 3. Entonces esto es lo mismo que hacer 2 a la 6, que es igual que hacer, bueno, es 64. Y eso sería la propiedad de potencia de otra potencia en una misma base. Entonces resumamos a ver lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que todo número A distinto de 0 elevado a la 0 es igual a 1. Ejemplo, 7 a la 0, 1. Otro ejemplo, menos 2 a la 0, 1. Todo número A elevado a la 1 es igual al mismo A. Ejemplo, 107 elevado a la 1 es igual a 107. Por ejemplo, incluso el mismo 0, 0 elevado a la 1 es igual a 0. Y así con todos los números. Después vimos que era distributiva respecto al producto. Por ejemplo, A por B elevado a un número n es lo mismo que hacer A a la n por B a la n. Como si lo hubiese distribuido ya adentro así. También vimos que es distributiva respecto de la división. A dividido B. Todo esto a la m, o n lo mismo, me queda A a la m dividido B a la m. ¿Ven? Que se distribuye entre el dividendo y el divisor. Después vimos el producto de potencia de la misma base. O sea, por ejemplo, A elevado a la n por otra potencia con la misma base A, pero elevado a la m, va a ser igual a la misma base A, pero elevado a la suma de sus exponentes n más m. Después vimos el cociente. A a la n dividido A a la m es igual a otra potencia que tiene la misma base A y cuyo exponente le resta los exponentes dados de n menos m. ¿Qué más vimos? Después vimos que si tenía potencia de otra potencia en una base A, el resultado iba a ser igual a una potencia que tiene la misma base A y cuyo exponente es el producto de los n de los exponentes dados.
Esas son las propiedades que vimos hasta ahora. Vamos a ver si nos quedó alguno. Vamos a un apunte donde tenemos algo para practicar todo esto y ponerlo en marcha. Vamos al apunte. Fíjense que acá en el apunte en realidad lo que tenemos es la definición acá, ¿no es cierto?, de potencia, en donde nos dicen que Cn se llama exponente, bueno, acá la A se llama base, todo se llama potencia enésima de A, la n veces que aparece A como factor, bueno, es exactamente todo lo que ya hablamos. Acá poner en práctica algunos primeros ejercicios, los vamos a hacer, son muy sencillos. 5 a la 3 es lo mismo que hacer 5 por 5 por 5, que es lo mismo que 125. Si quieren directamente, mentalmente, se puede calcular que es 125 y evitamos ese paso, aunque bueno, ese paso en principio está bueno hacerlo hasta que nos acostumbremos. Todo número elevado a la 1 es igual a sí mismo, o sea que esto me da 6. Todo número distinto de 0 elevado a la 0 siempre me va a dar 1, así que ese también es teórico. Menos 9 a la 1, bueno, todo número elevado a la 1 me va a dar el mismo número, es decir que me va a dar menos 9. 8 elevado a la 2 es hacer 8 por 8, que es igual a 64. Menos 2 a la quinta. Bueno, como esto es impar, va a mantener el signo que tenga la base, es decir que el resultado va a ser negativo. Y ahora voy a hacer 2 por 2 por 2 por 2, ¿cuántas veces? 5 veces, que me va a dar 32, y ya sé que el resultado es negativo. Vamos a otro ejercicio para practicar. Bueno, acá, como el exponente es par, siempre que el exponente de la potencia sea par, al margen del signo que tenga la base, el resultado va a ser siempre positivo. Entonces yo sé que esto va a ser positivo. Y voy a hacer 3 multiplicado por sí mismo 4 veces. Entonces voy a hacer 3 por 3 por 3 por 3. Que me va a dar 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Y sé que el resultado es positivo porque esto es par, porque el exponente es par. Todo número distinto de 0 elevado a 0 me da 1, sé que esto da 1, es teórico. Y para prestar atención a la notación. Como esto es par, el resultado de la potencia va a ser siempre positivo, pero ojo, la potencia acá es esta parte. Ese signo menos no está afectado a la potencia, porque si estuviera afectado tendría que estar anotado así. Si está anotado como está anotado ahí, es que ese menos es afuera, entonces yo pongo el menos. Y ahora hago el 3 a la cuarta. El 3 a la cuarta sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. El 3 a la cuarta sigue siendo positivo porque el exponente es par. Lo que pasa es que tiene un menos adelante que no está afectado a la potencia, ¿sí? No está afectado al exponente, esa potencia está afuera. Ese hay que tener especial cuidado, este es uno de los que más se confunden, así que les aconsejaría prestar atención. En este caso sería menos 81. Pero porque ese menos, como les decía, está afuera de la potencia. Analizamos la respuesta para recordar. Todo número elevado a la 1 da por resultado el mismo número. Todo entero distinto de 0 elevado a la 0 da como resultado siempre 1. Cuando la base es un número positivo, la potencia es siempre positiva. Bueno, eso no lo vimos redactado así. Nosotros vimos que cuando el exponente era par, el resultado siempre es positivo, pero esto también es cierto. Siempre que la base sea positiva, la potencia va a ser positiva, porque va a significar multiplicar un número positivo por sí mismo muchas veces, siempre me va a dar positivo. Cuando la base es un número negativo, bueno, acá dice, si la base es negativa, ella va a depender del signo que tenga, porque por ejemplo la base negativa menos 2 elevado a la 2, como está elevado a un exponente par, el resultado es positivo. Pero si yo tengo menos 2 elevado a la 3, como es impar el exponente, el resultado va a ser negativo, menos 8. Básicamente me dice que si el exponente es par, bueno, va a ser positivo, pero si el exponente es impar, va a ser negativo. Sí, está perfecto. Es algo de lo que ya habíamos hablado. Acá están las propiedades, fíjense. Estas ya las vimos, que cualquier número elevado a 0, siempre y cuando sea cualquier número no sea 0, me va a dar 1. Que esto es una indeterminación. Esto es lo que se conoce como cociente. Esta es la distributiva de la potencia respecto a la división. Como verán, SM se distribuye entre el A y el B. Acá está. Esta es la distributiva respecto a la multiplicación. Esta es la potencia de otra potencia. Esto es el cociente de potencias. Y esto es el producto de potencia de la misma base. Y esto es cociente de potencia de la misma base. Vamos un poquito hacia abajo. Y vamos a practicarlo un poco más. Resuelvo aplicando propiedad de potenciación. Acá tenemos
el cociente de dos potencias que tienen la misma base menos 4. Según el teórico va a ser la misma base menos 4 y el exponente va a ser la diferencia de los exponentes dados, es decir, 5 menos 3, que va a quedar 2, es decir, va a quedar menos 4 a la 2. Menos 4 por menos 4 me va a quedar 16 positivo, porque menos por menos más. O lo que es lo mismo, si el exponente es par, siempre el resultado de la potencia va a ser positivo. Acá tenemos otro producto, este es un producto de potencias de la misma base, va a ser la misma base, menos 3, y el exponente va a ser la suma de los exponentes dados, es decir, 3 más 2. En definitiva, esto es menos 3 a la 5, que es mucho. 3 por 3, 9, 3 por 7, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, y 81 por 3, si no me equivoco, 243. 243 sería el resultado de ese entonces. Después tenemos 2 a la cuarta. Menos 2 a la cuarta por menos 2. El producto de potencia que tiene la misma base, el resultado de otra potencia con la misma base, menos 2, y los exponentes se suman. 4 más el 1 de acá, el exponente me queda 5 directamente. Como la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo, o sea, va a mantener el signo de la base, que va a ser menos 32 en este caso. Y acá tenemos un par de cosas combinadas. Acá tenemos potencia de potencias, que sería igual al resultado de otra potencia en la misma base 8, y el exponente es el producto entre 6 y 2. 6 por 2, 12, es decir, entre los exponentes dados. Dividido 8 a la 3 a la 3. Se multiplica el 3 por 3, que es 9, que son los dos exponentes, y me queda 8 a la 9. Ahora, 8 a la 12 dividido 8 a la 9, cociente de potencia en la misma base 8, que me va a quedar 8 a la 12 menos 9, es decir, se restan los exponentes y se escribe la misma base, que me queda 8 a la 3. 8 a la 3, 8 por 8, 64, y 64 por 8 les da 512. Bueno, ahí hemos resuelto los primeros ejemplos para poner en práctica un poco todas esas propiedades que mencionamos recién. Bueno, espero les haya sido útil, y hasta un próximo tutorial en donde estaremos viendo ya lo que sería radicación en números enteros y sus propiedades. Hasta el próximo tutorial.